Chicos, esta semana vamos a ver el tema del, de la organización del Tahuantinsuyo. Habíamos hablado que el Tahuantinsuyo era el imperio incaico fundado por Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? Este imperio, este gran imperio estuvo organizado desde los diversos ámbitos: religioso, educativo, con respecto a sus manifestaciones culturales, que es la arquitectura. Pues vamos a ver cómo se organizaba este rico imperio. Para empezar, nosotros debemos saber que los incas fue un grupo muy organizado. Por eso es que llegaron a expandirse tanto por el norte como por el sur, porque recordemos que los incas llegaron a expandirse hasta Colombia por el norte y hasta Argentina y Chile por el sur. Por eso que en países muy cercanos a nosotros, como es Bolivia, Chile y Argentina, tienen algunas costumbres muy similares a las nuestras, debido a eso, a la expansión que tuvo el Tahuantinsuyo. En total, de los gobernantes de este imperio fueron 13, en total fueron 13 gobernantes. El primer inca fue Manco Cápac y el último inca fue el Inca Atahualpa. Hubieron 13 incas, los cuales se encargaron de organizar de diferente forma el Tahuantinsuyo. Los más no importantes, porque importantes fueron todos, pero los más resaltantes fueron Manco Cápac como el fundador del incanato. Luego tenemos a Pachacútec, quien fue el que organizó el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Y él quiso administrar el Tahuantinsuyo de diferente manera. Por eso es que se le considera el reconstructor de este imperio. Dividió el Tahuantinsuyo en los 4 suyos, dominó el pueblo de los Huancas, de los Chinchas, creó el sistema de mensajería que eran los Chasqui, estableció un sistema militar, etcétera. Incluso dividió hasta las tierras de cultivo, los dividió. ¿Para qué? Para que su cultivo y su administración sea mejor. Y luego vienen ya los demás incas hasta el último inca, que fue Atahualpa y su hermano Huasca, ya que con ellos vino el periodo de decadencia del Tahuantinsuyo, ya que cuando los españoles llegan a América es que encuentra una guerra civil entre los hermanos. Es por eso que nos pudieron llegar a conquistar, ¿verdad? Si no hubiese habido una guerra civil entre los hermanos, no nos hubiesen podido llegar a conquistar. Pero continuamos con el tema. Dentro de la organización del Tahuantinsuyo hablamos de su organización económica. Su organización económica se basó en la agricultura. Esa fue la primera actividad económica y la más importante que tuvo el Tahuantinsuyo. Ya, el Tahuantinsuyo tuvo ¿qué sembraba? Maíz, papa, camote, oyuco, soja, ocas, ajís, etc.
Pero también sabemos que donde se fundó el imperio del Tahuantinsuyo no era una buena tierra para el cultivo, porque estaba rodeado de cerros, de montañas. Es por eso que idearon unos andenes, como podemos observar aquí en la imagen, que eran terrenos agrícolas en forma escalonada, como si fueran una escalera, pero en cada descanso de la escalera había una porción de tierra cultivada. Se le conocía como las terrazas de cultivo, que eran las terrazas rodeadas de piedra y rellenadas con tierra fértil. También utilizaban diversos tipos de herramientas, como la chaquitaya y la raucana. ¿Qué era la chaquitaya? La chaquitaya era para un arado de pie. ¿Quiénes lo utilizaban? Los varones, como podemos observar aquí. Y la raucana era para un arado de manos. ¿Quiénes utilizaban la raucana? Las mujeres. Tenemos a la chira, que también era un arado de mano, un buen complemento para la chaquitaya. Especialmente la chira era para los tubérculos. Ya, chicos. Ahora, con respecto a la agricultura, se basó en dos principios, en la reciprocidad y en la redistribución. ¿Qué quiere decir esto? Que todos trabajaban para todos. ¿Qué quiere decir? Uno para todos y todos para uno. Si algún integrante del ayu necesitaba ayuda, pues los demás familiares lo apoyaban. Era un préstamo de servicio, ¿verdad? Era una ayuda mutua, en pocas palabras. Y la redistribución era de todos los productos que se entregaban al Inca como un pago de un tributo, eran guardados en las colcas. Entonces, cuando existía alguna sequía, algún problema en los cultivos y ese ayu no podía tener los recursos, el Inca les entregaba estos productos que habían sido almacenados. Chicos, eso es con respecto a la economía incaica. Seguimos. Así también, dentro de la organización del Tahuantinsuyo hablamos de la educación. La educación fue una educación clasista. ¿Qué quiere decir? Que solamente los hijos del Inca podían acceder a la educación, cuando hablamos de varones, de los varones. Y en el caso de las niñas, pues eran escogidas las mujeres más hermosas de cada suyo, ¿ya? Entonces, la escuela de los varones se llamaba el Yachayhuasi, que significaba casa del saber. Quienes asistían al Yachayhuasi era destinada para los hijos varones de los nobles, solo en el caso de los incas o en el caso de los que tenían un cargo político o pertenecían a la nobleza del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Ellos, ¿quiénes se encargaban de enseñar? ¿O quiénes eran los maestros? Los maestros eran los amautas. Ahora, los amautas se encargaban de educarlos y los amautas podían castigar a los estudiantes con 10 azotes, pero si el amauta se sobrepasaba con los castigos, quien era azotado era el amauta. Pocas palabras, en el Tahuantinsuyo no se podían sobrepasar con el castigo. ¿Listo? ¿Qué enseñaban? Enseñaban la lengua, la religión, el manejo de los quipus y la historia del Tahuantinsuyo.
¿Por qué? Porque educaban a los varones para gobernar bien, para que de todos los hijos varones del Inca se puede elegir al Lauqui. ¿Recuerdan quién era el Lauqui? El Lauqui era el heredero al trono, el hijo elegido. ¿Verdad? Muy bien, seguimos. ¿Cuánto tiempo duraba la educación en el Yachaywasi? 4 años. Alrededor de los 16, 15 años se realizaba la ceremonia del Huarachico. El Huarachico era una ceremonia donde participaban todos los estudiantes de Yachaywasi, recordando que eran los hijos del Inca. Todos participaban. Era una prueba de habilidades y destrezas, en donde el más fuerte, el más hábil, podía llegar a ser elegido el Lauqui. El Lauqui. Entonces, una vez elegido al Lauqui, se le entregaba el taparrabo, o sea, la guara. La guara era un taparrabo que lo identificaba como el sucesor del Inca. ¿Ya? Eso es con respecto a la educación de los varones. Con respecto a la educación de las mujeres, las niñas escogidas de los 4 suyos eran dirigidas a la Yaguasi. Agya significa escogida. Ya, eran las niñas más hermosas, las más hábiles, no podían tener ninguna deberían ser perfectas, no podían tener defectos, ningún defecto. Eran las más hermosas, eran escogidas de cada suyo. ¿Qué quiere decir? Que en un suyo podían existir muchos años. Entonces eran escogidas y llevadas a la Yaguasi, donde la mamacona las cuidaba. Dentro de la Yaguasi, ya se dividía en las Yuracayas, las Guayuruayas, las Taquiayas y las Yanayas. Las Yuriayas eran las mujeres que no podían contraer matrimonio con nadie ni con el Inca. Eran destinadas para ser vírgenes del sol. Eran destinadas para el culto al dios sol. Las Guayuruayas ya eran las esposas del Inca, o sea, se les preparaba para ser las concubinas, para ser las payas. O sea, porque la esposa del Inca era la coya, ¿verdad? Las taquiayas eran las que se encargaban de la música, de la danza, se encargaban. Y las yanayas eran las que se encargaban de servir dentro de la Yaguasi. Ahora, las yanayas eran las únicas que podían decidir después de 4 años si se quedaban en el Yaguasi o regresaban con su familia. Ellas solo eran las únicas que podían decidirlo. No, ya eran consagradas para su función. Chicos, muy bien. También el Tahuantinsuyo tuvo, digamos, una vida en común y una vida llena de respeto, en donde los delitos eran castigados con fuertes castigos, incluso eran llevados hasta la pena de la muerte. Por eso que los integrantes del Tahuantinsuyo de cada ayu vivían bajo algunas normas, algunas leyes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno sabía lo que hacía y lo que no debía hacer. Por ejemplo, ellos vivían bajo 3 máximas. Las máximas eran las normas.
Amasúa, no seas ladrón. Amaqueya, no seas mentiroso. Yamayuya, no seas mentiroso. Yamaqueya es no seas ocioso. Ahí hay que corregir, ya chicos, es no seas ocioso. En Amaqueya hubo un error de tipeo. ¿Ya? Amaqueya, no seas Aragán, no seas ocioso. Yamayuya, no seas mentiroso. Esas tres máximas deberían ser cumplidas al 100%. ¿Por qué? Porque el trabajo eran todos trabajaban, desde los más pequeños hasta los más adultos, claro, hasta cierta edad, porque el trabajo era de acuerdo a la capacidad de cada persona. Chicos, no, el trabajo no iba a ser igual de un niño de 8 años al de un adulto de 30 años, o de un adulto de 30 años no iba a tener la misma, iba a tener más fuerza que un adulto de 50 años. Entonces, el trabajo era, sí trabajaban, era obligatorio, pero era de acuerdo a la edad y a la capacidad. ¿Ya? Nadie podía mentir. Nadie podía crear un chisme o algo en contra del Inca porque era castigado. ¿Ya? Siga. En la arquitectura inca, ellos hicieron grandes construcciones, grandes palacios, grandes fortalezas. La primera es el Coricancha, que fue la primera construcción inca, la que construyó Manco Cápac cuando funda el Imperio Inca. ¿Para qué o por qué? Para rendirle culto a su padre, al dios Sol. Se formó con oro un gran sol de oro, que era al cual adoraba como el dios Inca, como su padre. Luego tenemos la fortaleza de Sacsayhuamán, que estaba destinado para la defensa del imperio, que quiere decir que era una fortaleza destinada para el ejército, por ejemplo. Desde allí se daba, digamos, la administración del ejército, en el cual el Inca organizaba junto con sus generales cuando había una invasión o cuando ellos iban a conquistar nuevos territorios. Finalmente tenemos la majestuosa ciudad de Machu Picchu. Se puede decir que fue la unidad vital del Imperio Incaico. ¿Qué quiere decir? Que todos los integrantes del Tahuantinsuyo que vivían en la capital vivían en Machu Picchu. Otros historiadores dicen que fue el primer centro del ejercicio de la defensa del Estado antes de Sacsayhuamán, pero en realidad fueron unas majestuosas construcciones. Incluso tuvieron una construcción muy admirable, porque recordemos, dentro de las construcciones incaicas encontramos la piedra de los 12 ángulos, ¿verdad? No utilizaron ellos ningún otro elemento para poder encajar cada piedra de estas majestuosas construcciones. ¿Ya? Y eso es todo por el tema.